Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, la base secreta, donde os traemos pues todo eso que te gusta tanto, esa afición friki, esa afición de subcultura que te hace soñar. Estamos en el programa 159, el capítulo 159 de los capítulos regulares, sin contar mensajes secretos ni especiales. Me parece que ya son un buen número. Aquí Chucky, un servidor que os habla como director, tengo que deciros que no ha sido tarea fácil llegar a estos 159 episodios de la nueva fase de la base secreta, de la nueva etapa, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que tiramos la vista hacia atrás y nos quedamos realmente sorprendidos con la cantidad de juegos de los que hemos hablado, la cantidad de novelas que hemos traído, los videojuegos, todo lo que hemos estado hablando, y te llena, ¿no?, también de alguna manera de orgullo y de cierta satisfacción de haber hecho un trabajo, por lo menos todo lo bien que has podido, para que la afición pues crezca semana tras semana y por lo menos transmitir esto que tanto estás disfrutando tú o que tanto te está gustando a los demás, para que también lo puedan disfrutar igual que lo disfrutas tú. Me pongo un poquito así ñoño pensando en todos estos años, en la cantidad de gente que ha pasado por aquí por la base, más que nada porque es el último programa del año. Se nos va ya el 2019 y se nos presenta las puertas ya del 2020, una cifra, por cierto, muy bonita, ese 2020 que ya veremos cómo nos viene. Y simplemente pues eso, son momentos en los que empiezas a pensar, ¿no? A pensar en de dónde vienes, a dónde vas, por qué haces esto y en ese ciclo, ¿no?, que se va a cerrar un año más. Pero bueno, en este capítulo 159, pues aunque sea el último del año, no vamos a ir más flojos, ni mucho menos. Os vamos a traer dos bloques, como solemos estar haciendo en esta temporada. En un primer momento nos vamos a ir a la sala de comunicaciones y vamos a hablar directamente con El Refugio de Ríope, una editorial que, aparte de juegos, cómics y demás, también se ha embarcado en el tema del rol. Y vamos a hablar con su director principal, y yo creo que os va a sorprender bastante la iniciativa de esta nueva editorial, pequeñita pero con muchas ganas, y que quiere hablar y sacar productos, pues precisamente eso, cómics, literatura y juegos de rol. O sea, es que es prácticamente de lo que hablamos aquí en la base. No os lo perdáis. Seguidamente hablaremos con nuestro agente especial Pedro J. Ramos, que ya hacía tiempo que no lo veíamos por aquí por la base, y que nos ha preparado una sección de videojuegos, como suele hacer él en esta etapa, muy especial también, con juegos de corte independiente, pero muy interesantes. Yo creo que ha hecho una selección exquisita, porque tiene un poquito de todo, y seguro que alguno de los que os va a reseñar os encaja para poder disfrutar estas fiestas pues de un rato de juego. Así que, sin mucho más, simplemente pues desearos que disfrutéis de este programa, y al acabar el programa pues nos volvemos a escuchar. Ahí tenéis este capítulo 159. Disfrutarlo. Es todo vuestro.
Conectando Sala de Comunicaciones. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, nos hemos venido a la sala de comunicaciones para poder hablar con gente que está pues más allá de nuestra base, para hablar con el exterior, comunicarnos y como suele pasar, pues tenemos aquí nuestro técnico de comunicaciones que es Miguel Ángel Pedrajas, el agente especial que viene hoy con mucha fuerza. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola a todo el mundo y muy contento de otra vez más estar aquí en la base secreta en esta nueva temporada. Pues nada, a las órdenes de lo que manda aquí el capitán Chucky y bueno, pues entrevistando a mucha gente del panorama lúdico, literario, fantasioso, microeditorial, lo que sea que pueda ser interesante para la audiencia y que bueno, pues nosotros humildemente podamos traer aquí. Bueno, pues como bien dices y como bien sabe la audiencia del programa, pues el panorama editorial español sigue apareciendo pequeñas iniciativas que paso a paso pues van alimentando la demanda cada vez mayor de literatura, cómics, juegos de ámbito fantástico, de ciencia ficción o de terror. Y bueno, esta temporada han pasado por aquí un buen elenco ya de estos creativos y con gran esfuerzo y no menos cuidado y dedicación publican pues autores nacionales y algunas joyas extranjeras que de otra forma sería difícil poder leer en castellano. De nuevo, hoy tenemos el placer de poder contar y entrevistar a uno de los responsables de una de esas pequeñas editoriales que poco a poco, con un reivindicable buen gusto, ha publicado ya 3 títulos, cada uno de una materia diferente, un cómic, una novela y un juego de rol. Estamos hablando de la editorial El Refugio de Riop, y uno de sus responsables es Antonio de Egipto, que lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, muy bien. Antes que nada, Antonio, pronuncia tú el nombre de la editorial, por el amor de Dios. Pues mira, nosotros lo llamamos El Refugio de Riop. Sabéis cómo se llame, pero nosotros lo llamamos así. Menos mal que al final vuestra página web es www.elrefugioeditorial.com. Solo os digo eso. Mucho más fácil. Bueno, bienvenido a la base secreta y nada, pues un placer conocerte y vamos a empezar ya con la entrevista. Y cómo no, vamos a empezar con la pregunta que toca siempre, que es ¿qué es el Refugio de Riop? Pues bueno, una editorial, ¿no? Sí. Cuéntanos de dónde sale. De partida es una editorial, ¿no? Es una editorial dedicada al fantástico, ¿no? La fantasía, la ciencia ficción y el terror y todos los sucedáneos que puedan aparecer alrededor, ¿no? Y con la intención de publicar pues narrativa, cómic y juegos de rol. La idea es amplia, ¿no? Lo normal es quizás especializarse, ¿no? en estos tiempos que vivimos. Pero nos parecía interesante tener la oportunidad de poder conjugar los 3 géneros y en el futuro conjugarlos de verdad con obras que den el salto de un género a otro, ¿no? Que podamos publicar pues novelas que tienen su juego de rol y este tipo de historias. Muy bien. Y si no estamos mal informados, la editorial la formáis tú y tu hermana Marga. Sí. ¿Qué os lleva a embarcaros en un proyecto así? Bueno, llevamos mucho tiempo en el mundo de la edición. Nosotros, llevamos, pues yo no sé, yo llevo casi 2 décadas, diría yo, en el mundo del libro. Primero trabajando en una librería durante 8 años y luego di el salto al mundo editorial y entonces he trabajado en diferentes puntos de vista o empresas, ¿no? Vinculadas al sector editorial, ¿no? Desde sellos editoriales más locales y luego he estado trabajando como freelance para sellos editoriales más potentes, más comerciales, trabajando como editor de mesa y haciendo todo tipo de funciones que se hacen en el mundo editorial. Y ya desde tiempo atrás pues
pues habíamos estado metidos en temas de fanzines y más bien vinculados a espacios más literarios, ¿no? Aunque en mi caso siempre he estado muy vinculado a los juegos de rol y principalmente jugando desde joven y he sido lector, ¿no? de literatura fantástica. Y entonces, bueno, no venimos de nueva. El proyecto es nuevo, lleva gestándose algún tiempo y creemos que sale en el momento que tenía que salir. Quizá un momento bueno para nosotros en el sentido de que llevamos una trayectoria potente, ya tenemos otro sello editorial que se llama Banda Aparte Editores, que está vinculado más a la música. Publicamos autores que vienen de espacios diferentes a la literatura. Hay muchos músicos, gente del cine, artistas plásticos. Uh-huh. Y la editorial tiene ya 7 años, cumple 8 ahora. Y entonces venimos con un camino recorrido de experiencia, de estar dentro del sector, de saber cómo funcionan las cosas, de mucha pelea hasta conseguir un distribuidor que te permita tener visibilidad. Entonces, con toda esa base nace El Refugio de Riop y con mucha motivación para conjugar ambos sellos y poder vivir autónomamente de lo que nos gusta. Qué interesante, porque esto que nos cuentas vamos, no lo sabía y me parece súper chulo, ¿no? El hecho de que bueno, que sois una editorial que dentro de lo que cabe sois nueva dentro del panorama fantástico, ¿no? Pero que tenéis una base y una trayectoria bastante larga en cuanto a experiencia y demás, porque normalmente a la gente con la que solemos entrevistar de pequeñas editoriales y demás suelen encontrarse también muchas veces los problemas de la distribución, el poder moverse y demás, ¿no? Entonces el que tengáis esa base es un punto a vuestro favor. Handicap siempre es súper importante, ¿no? Vamos, que nosotros lo hemos vivido con el otro sello en su momento y hemos pasado por todos los estados, ¿no? Los que pasan los pequeños editores. Desde, pues eso, distribuirte tú mismo, llegar a 10 puntos de venta con tus libros, después teniendo que hacer facturas, estar pendiente y tal, a pasar por distribuidores más pequeños hasta ahora que tenemos una distribución importante, vamos. O sea, ¿Y tú que llevas 20 años en el sector, vamos, no puedo evitar preguntarte, no solamente en el tema de juegos de rol y demás, sino a nivel de literatura y vamos, lo que es la venta del libro en sí mismo. ¿Cómo ves cómo ha ido evolucionando estos 20 años y en qué estado se encuentra ahora mismo el libro? Pues yo creo que ha estado siempre en crisis, ¿no? Uh-huh. Es como un sector ahí un poco denostado al que no se hace mucho caso ni desde las políticas, ¿no? ni nada por el estilo, ¿no? Tanto los libreros como editores, autores y tal, siempre se lo tienen que currar todo mucho para poder salir adelante, ¿no? Las crisis, por ejemplo, pues yo creo que aunque afectan evidentemente, pero han afectado menos porque ese estado de supervivencia continuo que han tenido la gente vinculada al mundo del libro, pues te ha hecho crear, ¿no? Herramientas para subsistir, ¿no? Y creo que bueno, que hay luz ahí, ¿no? Nosotros somos optimistas, ¿verdad? Es evidente que en momentos de crisis, ¿no? Pues el libro es algo no prioritario, ¿no? Pero yo creo que la base del lector está. Uh-huh. Y de gente interesada tanto en el fantástico como yo creo que en espacios de ocio, y de hecho por eso nosotros también hemos creado el sello buscando un espacio un poco más sólido. Creo que en espacios de ocio hay más fidelidad, ¿no? Uh-huh. Sí, y tú crees que además sí que es cierto que ha habido un cambio de mentalidad en cuanto al público, que antes quizá, en cuanto al público general, quiero decir, era más reacio aquello que era un poquito más purista, friki en cuanto a que ciencia ficción, fantasía,
terror quizá, no tanto, pero que era una cosa para un público muy concreto y que esto se ha ido cada vez más generalizando y más haciéndose cultura un poco más general, ¿no? A raíz de series de televisión, de películas. ¿Has notado ese cambio? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que ha cambiado mucho y bueno, tiene que ver mucho con quizá más la cultura audiovisual, ¿no? Sí. Y todo lo que dices de las series, evidentemente el mundo del cine, pero sobre todo en estos últimos años el mundo de las series quizá ha hecho que un público, ese público que tú comentas, un poco más reacio, se abra y se deje embaucar, ¿no? Por el friquismo, ¿no? O sea, que claro, ya no es tan despectivo, ¿no? Antes era como una palabra muy utilizada de una forma más despectiva, o yo creo que también ese modo de apropiación, ¿no? Que socialmente ahora tanto se defiende en otros sectores, pues creo que en el espacio del friquismo también se ha hecho, ¿no? Y entonces, pues eso ha hecho que deje de ser algo pues más de gueto, ¿no? Para abrirse a una masa social más grande. Sí, es indudable, ¿no? Bueno, evidentemente, pues Juego de Tronos ha hecho un recorrido bastante amplio en ese sentido, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a la editorial, echando un vistazo a vuestra web, la verdad es que tanto la web como las portadas que manejáis tienen un diseño muy directo, muy llamativo. Vamos a mencionar de nuevo la dirección para que los oyentes puedan echarle un buen ojo, ¿vale? Lo ha comentado antes Chucky, www.elrefugioeditorial.com, para que el oyente que esté escuchando ahora mismo el podcast pueda, si quiere, echarle un ojo. Viendo un poco tanto la web como los diseños que os habéis manejado en vuestros trabajos, ¿tenéis un poquito las tareas repartidas entre tú y tu hermana? Sí. Sí, tenemos... Bueno, es difícil llevar entre dos personas una editorial, la verdad que es complicado, pero bueno, al final pues automatizas tareas y eso del paso del tiempo te ayuda a saber dónde tienes que estar y a que cada uno ocupe su espacio y también sea autosuficiente, ¿no? Y bueno, Marga se encarga más de la parte de comunicación y se encarga de llevar la parte del diseño de la editorial. Ella es la encargada de hacer la cubierta, más allá de que encarguemos ilustraciones a ilustradores, vamos. Y bueno, luego ella lleva también temas de almacén, de cosas de distribución y tal, y yo llevo más el peso en este caso, en el caso de Refugio, porque después en el caso de Banda parte diferente. En el caso de Refugio, que es lo que nos ocupa, más de edición, de producción y un poco de comercialización, ¿no? De contacto con la distribuidora, con librerías y tal. Y después, bueno, compartimos espacios de gestión cultural, que lo llamamos, ¿no? Para temas de presentaciones, de buscar festivales a los que asistir y este tipo de cosas. Después, la edición en sí también, aunque está más el peso sobre mí, pues ella también tiene parte de responsabilidades. Al final, más o menos, tienes que, o sea, dejar caer responsabilidades sobre alguien para que sea la persona responsable de ese espacio, pero después todos tenemos que hacer más o menos de todo para ir cubriendo necesidades, ¿no? Bueno, y en la editorial pues, y a través de la web podemos ver que ya tenéis tres trabajos publicados y vamos a hablar un poquito de ellos por separado. En primero tenéis la novela Escape de 2113 de David Monedero, y es una obra de 352 páginas de ciencia ficción y space opera que narra las aventuras a las que se ve arrastrada una mecánica llamada Luna cuando le llega a sus manos una nave a la que todo el mundo parece seguirle el rastro. Muy interesante esta premisa inicial, pero cuéntanos un poco sobre cómo acaba esta novela en la editorial y lo que nos quieras decir sobre ella. Pues mira, fue producto de una búsqueda activa. Hay
historia que es difícil de gestionar en las editoriales, que es la recepción de manuscritos. Uh-huh. Y de inicio decidimos que queríamos tener cerrada la recepción de manuscritos porque no podíamos asumir todo lo que te llega y poder valorarlos y no resultar lo suficientemente estúpido que como queda de cara a quien te escribe y no le puedes contestar porque el volumen de trabajo es brutal y tal. Y entonces pues decidimos que queríamos arrancar un poco con una búsqueda activa, ¿no? Y bueno, todo ahí el mundo editorial, pues a través de prescriptores, ¿no? Que conozca gente que escriba y tal, o a través de otra vía es pues buscar autores que se autopublican. Y así es como conocimos la obra de David Monedero, que básicamente pues estuve investigando en eso, en plataformas de autopublicación y en Amazon. Hice una selección de 30 obras que me llamaban la atención. De esas 30 empecé a leerme los primeros capítulos y de ahí pues me quedé con 2 o 3. Y una de esas personas pues era David Monedero. Así que leí la obra, me gustó mucho, me parecía que era un buen punto de partida y pensé que además por el tipo de obra que era pues podría tener continuación y tal, ¿no? Entonces pues me puse en contacto con él y al final pues le trasladamos la idea de reeditar Escape de 2113, que es como una historia autoconclusiva pero que da pie a seguir disfrutando de las aventuras de Luna y su tripulación, y arrancamos con la novela. Nosotros pensamos que es una novela muy entretenida, para un público inicialmente juvenil, ¿vale? La idea de la colección de narrativa pues es publicar narrativa para todo tipo de público, adultos, juvenil, middle grade, esto que llaman ahora. Uh-huh. Y bueno, la novela de David es juvenil en principio, pero recuerdo que por Twitter hacíamos ahí algún comentario al respecto, ¿no? Que la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es como dentro de cine familiar, a pesar de ser ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Y le gusta a todo tipo de público, ¿no? Sí. Entonces, como que en la novela, si lo tachas de juvenil, como que pierdes un amplio espectro, ¿no? de posibles lectores que les pueda apetecer leer una novela en la que en el capítulo 2 empiezan los tiros y eso ya no para la acción, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, quizás la space opera está un poco dentro de esto, ¿no? Que es lo que la novela se encuadra también dentro de este género. Y creemos que es una novela súper divertida, ligera, que le gusta pues a un público amplio por la experiencia que tenemos y por la experiencia que ya tenía David, que tenía unos 50 comentarios así en Amazon súper positivos, y decidimos apostar por él. Hombre, para el mundo rolero y para muchos oyentes, David nos suena también porque fue el autor del juego de rol Microscopia, sí, que apareció sobre el 2006 más o menos, y en el cual interpretábamos insectos trabajando en su colonia, pues, al estilo un poco Bichos, ¿no? La película de Bichos de Pixar. Nos suena por ahí. Sí, exactamente. Sí, y además está muy vinculado al mundo del rol. Ahora está trabajando en una empresa que genera aventuras para D&D, para público así internacional. Toma ya. Sí, además, bueno, no lo hemos comentado, pero en la página web de la editorial se pueden ver extractos de las obras y la verdad es que creo que se puede leer casi el primer capítulo entero, ¿verdad? Porque sí, el primer capítulo entero. Le está echando un vistazo y la verdad es que está bastante bien escrito y atrapa bastante, o sea que siendo a lo mejor quizá lo que tú dices un poco para todos los públicos, no hay que menospreciarla porque engancha, ya aviso yo. Y si no, que alguien le eche un vistazo en la página web y lo vea. Muy bien.
Pues el segundo trabajo que también habéis sacado al mercado ha sido el cómic V2 Lupi, ¿se dice así? ¿O V2 Lupi? V2 Lupi, lo llaman. V2 Lupi, vale. Sí. Son nombres difíciles de encontrar en los buscadores. Sí. Y de pronunciar. Y además, este caso, además, este cómic es el primer álbum del ilustrador Coque Navarro. Sí. Es un álbum de 32 páginas a todo color y que cuenta la historia de Walter, un viejo astronauta que vive sus últimos días narrando a su enfermera una de las misiones espaciales en las que participó. Hombre, ahí también se puede ver un extracto del cómic. No se ve ningún diálogo. No. Lamentablemente no vemos cómo son los diálogos, los bocadillos y los textos, pero la verdad es que tiene un dibujo precioso y hipnótico. Me recuerda muchísimo a artistas, yo qué sé, tipo belgas y demás de los 80 que te atrapan, ¿no? Directamente con el propio dibujo. Es espectacular, la verdad. O sea, nosotros, bueno, mira, hay una pregunta que muchas veces te hace, ¿no?, el público general cuando que no conoce bien cómo funciona el mundo editorial, ¿no? Y te dice, ¿pero te has leído el libro? Y dices, sí, claro. Porque es verdad que hay muchas editoriales que, como tienen muchos editores dentro, pues no todos han leído todas las obras que publican, ¿no? Pero claro, nosotros sí, ¿no? Nosotros nos leemos cada obra que publicamos y la trabajamos con todo el cuidado que podemos junto al autor, ¿no? En el caso de la obra de Coque, a mí me parecía brutal. O sea, que fuera capaz de en solo 30 páginas hacer confluir tantas ideas, ¿no?, de la ciencia ficción más dura a veces y con un trasfondo bastante filosófico, mitológico y de la ciencia ficción más clásica, ¿no? Él era un ilustrador alucinante, vamos. A mí me parece increíble que no haya publicado antes nada. Tendrá que ver con que está ahí en su estudio trabajando y cómo os hacéis con Coque para publicarlo en El Refugio? Pues mira, fue a través de nuestro trabajo en la otra editorial. Estuvimos en Valencia. Él es de Valencia, tiene allí su estudio. Fuimos a Valencia a conocerlo, pero lo conocimos a través de un amigo, el hijo de un amigo que es dibujante de cómics, Andrés G. Leiva. Su hijo lo conocía su obra y tal, ¿no? Y entonces nos dijo, oye, estáis publicando cómics y tal, no sé qué, echarle un vistazo a este chaval que es de puta madre, ¿no? Y entonces ahí es cuando vimos su obra y tal, ¿no? Coincidió que fuimos a Valencia para una presentación de un libro de nuestro otro sello, y entonces coincidimos con él, estuvimos en su estudio, estuvimos viendo toda su obra y tal, ¿no? Vimos que lo que hacía no encajaba dentro de lo que estábamos publicando en cómic, que también publicamos algo de cómic en Banda Aparte, ¿no? Y entonces al arrancar y estar con todos los preparativos de inicio del refugio, pues claro, cuando empezamos en cómic lo primero que me acordé fue en V2 Lupi. Así que contacté con Coque, le pregunté si seguía por ahí el álbum todavía. Creía que sí, porque le seguía un poco la pista y he visto que no había publicado nada. Y digo, si no lo tiene comprometido. Y efectivamente no lo tenía comprometido con nadie. Y entonces fue la oportunidad de poder publicarlo. Un autor que yo creo que debe tener bastante recorrido y bueno, para los oyentes, pues yo les recomendaría entrar dentro del Monolito, que han hecho una reseña la semana pasada bastante chula del cómic, bastante profunda y muy interesante para acercarse a la narrativa y a la ilustración y a las referencias y a lo que hay, ¿no?, en torno a V2 Lupi y a la obra de Coque y lo que puede dar de sí. Perfecto, muy bien. Bueno, y por último habéis publicado el juego Cuentos de Ánimas de Scott Malhouse.
es un juego de rol narrativo, según explicas vosotros, de 1 a 4 jugadores, en el que los participantes van a ser el protagonista y el narrador de un cuento de horror, repleto de paisajes fantasmagóricos, sombras acechantes. Por lo que vemos, además, que el juego consta de un libro de 88 páginas y además incluye un mazo con más de 40 cartas. He visto también, además, en la web que hay una opción para poder adquirirlo con una bolsa de tela bastante chula. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, ¿qué es este juego de rol narrativo de cuentos de ánimas? Sí, es en el mundo anglosajón lo llaman storytelling, ¿no? Aquí es juego narrativo. Bueno, pues Scott Malthouse es el autor, tiene una editorial que se llama Trollis Delver, y bueno, cuando estuvimos haciendo pues todo esa cotejar, buscar autores y obras que poder traducir y tal, pues quisimos también apostar un poco, ¿no?, por ese espacio más narrativo y un poco indie, ¿no? Porque quizás es más difícil competir en un espacio de rol clásico, que hay pues grandes editoriales, ¿no?, en España que lo hacen y que tienen pues evidentemente títulos muy potentes, ¿no? Y la forma quizá de hacernos un poco más visibles pues era buscar otro espacio, ¿no? Que ya lo están investigando también otros sellos pequeños o no tan pequeños, uh-huh, como Hill Press, ¿no?, por ejemplo. Sí. Y bueno, pensamos que ahí era un poco el espacio en el que podíamos volcar un poco toda nuestra impronta, ¿no?, y nuestra forma de ver la edición y de trabajar un poco con ese mimo que queremos trabajar los libros, ¿no? Y bueno, eso, en esta búsqueda pues dimos con cuentos de ánimas, que en su versión inglesa se llama English Eerie, que está ahí un poco enfocado al folclore inglés, ¿no?, en torno a los cuentos de fantasmas, ¿no?, en torno a autores como M.R. James o bueno, en España sería Becker, ¿no?, la referencia quizá más tal, o irnos a Lovecraft en algunos aspectos, ¿no? Sí. Y la obra en sí nos llamaba mucho la atención. Es verdad que estaba más enfocada para un solo jugador, y porque el autor tiene otros títulos muy enfocados a esto, a un solo jugador, y la parte que tenía para 4 jugadores, que se llama La Hoguera, en solitario se llama El Diario, porque es ponerte para escribir una historia frente al juego, para escribir una historia de terror, de horror rural, uh-huh, esa cosa tan difícil de pronunciar y cacofónica. Y la parte de La Hoguera pues es la que es para 2-4 jugadores, ¿no?, en esa idea de retomar, ¿no?, el contar historias de terror en torno al fuego, ¿no? Ya. Sí, dime. O sea, que más o menos lo que consiste el juego básicamente es construir con una serie de reglas o de mecánicas que aporta el propio libro y las cartas, y crear un cuento de terror. Sí, el objetivo es construir una historia de terror en torno a un personaje y a un escenario, ¿vale? Hay una serie de mecánicas, que hay un motor de la historia que es la baraja de cartas, ¿vale? Lo que estaba ahí, que me perdí un poco explicando, era que English City, pues el original no traía todos estos mecanismos que nosotros hemos incorporado, ¿no? Lo que te decía el juego en sí es que compraras una baraja de póker y que cada palo era una historia y tal, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es trasladar esa idea de Scott a un mazo personalizado, ¿no?, con ilustraciones y tal, no sé qué, por nosotros, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es hacer crecer un poco el juego en esa idea, que la idea básica es la original de Scott, que es recrear una historia de horror, ¿no?, en torno a un escenario que viene marcado por una introducción, unos personajes secundarios, una serie de pistas que el protagonista se encuentra, una serie de percances que tiene, ¿no? Y luego, pues, como si de una historia
se tratase, ¿no? Como si un cuento se tratase con esos puntos de tensión o esos nudos, ¿no? que tienen la historia. Pues hay otra carta que es la Dama Gris, se llama, que es un personaje del folclore clásico europeo, ¿no? Vinculado a la muerte, ¿no? Pues la aparición de las damas grises pues genera momentos de tensión, ¿no? Que sí están marcados para hacer avanzar el relato y hacer crecer el terror y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces al final es pues en la versión de la hoguera, que es de 2 a 4 jugadores, pues son esos jugadores en torno a un mismo protagonista, creando una historia de horror narrativamente, ¿no? Contándola, y en base a un escenario determinado por el juego, ¿no? El juego trae 12 escenarios previstos, y los originales de Scott, y después 6 más, 3 creados por Tavares Santellán, que lo conoceréis, ¿no? Y 3 más creados por el traductor del juego, que es Óscar López Domada. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues nosotros cuando decimos que este ha sido vuestro último trabajo publicado es tal cual, aunque llevéis una racha ahí de haber sacado casi con una diferencia de 1 mes o 2 meses cada uno de los trabajos que hemos comentado. Muy poco tiempo, sí. Sí. De hecho, uno de los motivos también por los que tuvimos que retrasar esta entrevista era porque estabais inmersos en el lanzamiento, en la distribución y demás. Sí, estamos muy a tope. Sí, y nos resultó curioso porque vimos que teníais pocos días antes abierta la preventa del producto. Sí. Para que la gente pudiese precomprar el trabajo. Explícanos esto. ¿Esta es vuestra manera habitual de trabajar? Si es así, ¿qué aporta a los interesados en adquirir previamente el título? Sí, claro. Sí, hacemos una preventa antes de, o sea, pero bueno, 2-3 semanas antes de que salga el producto a la venta, pero el producto ya está en imprenta, ¿no? Bueno, es básicamente una forma económica de tener un punch inicial, ¿no? Para la editorial, vamos. Uh-huh. Y lo que ofrece evidentemente a los jugadores o a los lectores, pues adquirir la obra en primer momento que sale y con algún regalo especial, ¿no? En el caso de la narrativa y el cómic, pues es un regalo sorpresa que no decimos cuál es. Y en el caso del rol sí creo que hay que decir lo que es, porque es la forma habitual de hacerlo, ¿no? Por otras editoriales que ya lo hacen. Y bueno, en este caso pues regalábamos la bolsa esta de yute. Sí, de tela ecológica y todo. Orgánica. Para guardar los componentes. Los componentes vienen dentro del libro, que era uno de los grandes hándicaps que teníamos, que queríamos que todo estuviera dentro del libro, ¿no? Y que no fuese algo cutre. Simplemente ahí plastificado y metido de cualquier manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, están dentro del libro con mucha imaginación. A los que han comprado el juego y tal, la verdad es que todo el feedback que nos llega es muy bueno y hablan muy bien de la edición y del packaging. Muy bien. Y está muy bien porque nos ha costado mucho trabajo. Manual, muy manual. Y de pensar cómo pudieran encajar las piezas para que las cartas fueran dentro de la solapa, ¿no? Y después llevan una faja que permite que no se salgan y todo esto, pero bueno, cuando una vez que salen de ahí, pues quizá cada uno deba buscar un sistema mejor para guardarlo, y nosotros apostamos por esta bolsa, ¿no? Muy bien. Aunque cualquier método de cualquier caja es válida, ¿no? Pero bueno, era una opción que fuera un poco en sintonía, ¿no? Con la edición y con un poco la identidad que también trataremos de trasladar de lo que es el refugio, ¿no? No solo el contenido y tratar bien a los autores y defender el producto ahí fuera, sino que también la edición pues
pues sea vistosa y atractiva, ¿no? Muy bien. Y a ver, Antonio, la pregunta de exclusivas. ¿Cuáles son los trabajos en los que estáis trabajando, nunca mejor dicho, los proyectos en los que estáis trabajando de futuro? ¿Hay alguna continuidad con las historias tanto de David como de Coque? ¿Hay autores inéditos por ahí que puedan salir y que se pueda decir algo? Cuéntanos, Oli, alguna licencia, lo que sea. Pues mira, tenemos 2 licencias cerradas. Muy bien. Que saldrán en el primer semestre. Tenemos más, pero las otras saldrán más adelante y entonces pues es muy pronto para decir nada. No hemos dicho nada todavía, ¿eh? Uh-huh. En redes ni nada, pero bueno, venga. Vamos a buscar la exclusiva. Estamos casi en Navidad ya, según el Corte Inglés. Bueno, vamos a seguir apostando un poco por los juegos narrativos, ¿vale? Y tenemos eso, dos licencias cerradas. Una es Archives of Sky, de Aaron Reed, que es también un juego narrativo que en los Geni de este año ganó el premio del jurado. Y es un juego narrativo es de ciencia ficción. Y es bastante original, la verdad. Porque el mecanismo parte de que los jugadores, en primer lugar, crean el espacio de juego, ¿no? Van a crear la galaxia, o sea, cómo es la población, cómo es la sociedad, cómo es todas las características que forman el escenario de la campaña que vayan a jugar, ¿no? Uh-huh. Y luego ya jugarán. Y bueno, eso es un poco ahí, pero vamos, se puede buscar la edición inglesa, que hay una página, archivesofsky.com, uh-huh. y ahí pueden encontrar más de lo que van a encontrar en el juego, que es bastante potente. Y sí, y luego vamos a publicar otro juego narrativo que ya ha estado por España, lo he visto por ahí en algunos festivales. Alguien tiene alguna edición. Uh-huh. Roberto Alhambra, por ejemplo, creo que tenía una edición. Bueno, americano. ¿Cómo no? No lo conozco a él, pero sí que he visto que tiene una edición, que es Fall of Magic. Uh-huh. No sé si habéis visto algo del juego. Sí, es un pergamino enorme. El pergamino. Pergamino, ¿vale? Que pues vamos a hacer una edición adaptada a formato libro. Muy bien. Ahí nos estamos currando. Pues mira, se va a poner contento Roberto. Sí. Que es de Ross Coleman, se llama el autor. Y se va a poner contento por los dos, ya te lo digo yo. Pues esas son las 2 cosas en las que estamos trabajando así totalmente cerradas. Hay más licencias para el resto del año. Y bueno, yo creo que al menos 5 títulos en rol saldrán. Muy bien, estupendo. Y luego pues vamos a sacar una novela así para un público middle grade, uh-huh. de una chica que se llama Laura Tárraga, que ha publicado con Nocturna antes. Uh-huh. Y bueno, una historia de pirata. Muy bien. Perfecto. Bastante entretenida. Muy bien. Y actualmente, bueno, has comentado que... y en cómic vamos a sacar, que además lo primero que vamos a sacar en febrero es un cómic de un mexicano que se llama Guido Rosas, que firma como Guido Visión. Ajá. Y son las aventuras del Mayor Montenegro, que es fantasía, ciencia ficción y todo al mismo tiempo, con mucho humor. Y son, bueno, al estilo de las tiras, ¿no? Que se publican más en México, ¿no? Este formato apaisado. Él tiene un webcómic sobre el personaje, uh-huh. y vamos a hacer una recopilación de esa historia y con alguna inédita. Y bueno, es un cómic que narrativamente es muy, muy potente, es muy, muy divertido y creemos que también tendrá su recorrido. Muy bien. O sea, que no abandones ninguno de los palos que habéis tocado hasta ahora. No, perfecto. La verdad es que queríamos salir con los 3 palos, ¿no? Porque es que también arrancar y tener un solo libro, o sea, sales con un solo libro
y el siguiente a lo mejor a los 3 meses queda todo como, ¿no? Demasiado desperdigado, ¿no? Entonces queríamos arrancar con un poco de músculo, Sí. y que fuera también un poco una declaración de intenciones, y que pudiésemos ver pues las 3 líneas principales, ¿no? que quiere tener la editorial, ¿no? Luego saldrán, imagino, historias alrededor. También queremos volcarnos un poco con temas de gamificación a través de estos juegos de rol narrativos que estamos publicando, que tienen ahí ese espacio también de desarrollo, y bueno, irán saliendo cosas. Y bueno, entonces, para aclararnos también, comentabas antes el tema de los manuscritos, que era un poco, o sea, se hacía un poquito de bola, porque entiendo también que es un trabajo muy, muy complicado y muy laborioso. ¿Actualmente seguís aceptando manuscritos o seguís en el tema de la búsqueda activa por parte vuestra de lo que queréis publicar? Mira, ahora mismo lo tenemos cerrado, porque tenemos 2020 completo y 2021 completo también, vamos, prácticamente. ¿Qué pasa con las editoriales pequeñas? Que publicas pocos títulos. Entonces, claro, nuestra intención es publicar pues 8, quizás en la media, que quizás este año, por ser el primero y por esta idea de crear un poco de músculo, sean 10 o algo así, ¿no? Pero la realidad es que son pocos títulos, ¿no? O sea, si te vas a una editorial grande, pues cualquier editorial grande publica pues 30 al mes. Claro. Y entonces pues no tienes capacidad de lectura, no tienes capacidad de valorar, y cuando tienes abierto el tema de los manuscritos, es que te pueden llegar 30 manuscritos al mes. Pero así, o sea, te llegan 30, no, te llegan. Pues porque hay mucha gente escribiendo. Sí. Más que leyendo. Y bueno, y somos 2 personas, y tenemos que ser también un poco consecuentes, ¿no? Que con lo que puedes hacer y lo que puedes ofrecer y tal, ¿no? Entonces, abrir a manuscritos a pelo no vamos a hacerlo, seguro. Que después te llegan manuscritos si alguien tiene mucho empeño y busca su espacio y sus pesquisas, te llegan, aunque lo tengas cerrado. Y probablemente, quizás si hagamos, quizás queramos buscar determinado tipo de novela, y a lo mejor si hacemos como una apertura para un tipo de publicación. Si en algún momento dado creemos que bueno, que podemos admitir para valorar cómics, por ejemplo, pues abriremos ese espacio, o en novela. Creo que en juegos de rol, pues más o menos empezará ahora mismo, ¿no? Porque nosotros llevamos poco tiempo, pero y no nos conoce mucha gente, aunque, por ejemplo, quien está traduciendo para nosotros, ¿no? Oscar López Domás, y está más metido en espacios de rol, y a través de él han llegado cosas, y no me cabe duda de que cuando empecemos a salir a la calle, a los festivales y tal, pues podrán llegar propuestas, historias, y al final es quizás la mejor manera, ¿no? Muy bien. Conocer personalmente a los posibles autores, y para nosotros el lado humano y de contacto es fundamental, y siempre, bueno, claro, cuando vamos a comprar derechos y tal de obras, pues siempre vamos a hablar. Muy bien. Es necesario, Hombre, ¿no? Pues, supongo que también irás un poquito corto de tiempo, porque también te necesitas un poco de tiempo para ti, para leer tus cosas que te gustan a ti, de trabajo, incluso jugar algún juego de rol, que me chivaste fuera de micro, que al menos una vez a la semana le pegas al rol. ¿A qué juegas últimamente? pues estoy jugando al Rastro de Tulum. Muy bien. Ahora estoy ahí. La realidad es que estaba jugando a cosas sueltas, y a la llamada, porque me gusta mucho. Uh-huh. Y a Pathfinder también he estado un tiempo jugando alguna campaña como jugador. Y ahora con todo el tema del refugio, ¿no? Y de publicar traducciones y todo esto, pues me sentía en la necesidad de recuperar ese espacio de dirigir partidas, ¿no? Para poder ir yo mismo y presentar juegos, ¿no? Hasta que vayamos teniendo
directores cómplices, ¿no? Y llevaba mucho tiempo sin dirigir, pero vamos, 2 décadas directamente. Jolín. Desde, vamos, o sea, siempre he estado, llevo 2 décadas jugando sin dirigir. Y entonces pues me dije, me voy a poner a dirigir. Venga, me animo, ¿no? ¿Qué voy a dirigir? Pues digo, voy a dirigir algo relacionado con Lovecraft. Y tenía muchas ganas del Rastro, bueno, a ver, manuales siempre tienes, tú sabes que aunque no dirijas, pues te compras. Y había comprado el manual del Rastro ya hace tiempo y comencé por ahí. La verdad es que estoy enganchadísimo. Muy bien, pues, me alegro. Entonces, sí. Y no sé, hay más cosas por ahí, vamos. Simbaround también, en fin. Y algunas cositas así más a niños. Estoy también preparando cositas de público infantil, ¿no? Para Maquisa, los pequeños detectives de monstruos y esas cosas. Muy bien. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación y venir a la base secreta. Ya sabes que a partir de ahora tienes las llaves de la base para cuando quieras comentar cualquier cosa que vayáis a sacar o que tengáis en mente, pues, y creáis que le podemos dar voz, pues aquí estamos. Pues fantástico, muchas gracias por invitarnos, de verdad. Claro que sí, os deseamos todo el éxito posible en estos proyectos y nos vemos pronto. Sois los primeros, habéis abierto un poco de la vida, después nos han llegado algunas cosas. Muy bien. Sois los primeros, así que muchas gracias a la base secreta. Pues nada, gracias a vosotros y que sigáis enriqueciendo de cultura, de arte y de juego a nosotros y a los oyentes, que supongo que somos la afición. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general. Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente. Habilitando hangar. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, nos hemos venido aquí al hangar para hablar sobre videojuegos. Y como siempre hacemos con los videojuegos, tenemos al agente especial Pedro J. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, hemos enchufado la consola, hemos enchufado el mando, lo tenemos ya en las manos y hoy vamos a hablar, como pasó en la anterior sección que hiciste, vamos a hablar de 3 videojuegos que, bueno, son bastante diferentes a lo que nos trajiste la otra vez. Y cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy? ¿Cuál es el menú? En la medida de lo posible hacer algún tipo de unidad temática o
o algo que haga que los juegos tengan en cierto sentido hablar de ellos juntos, y hoy os vengo a traer 3 juegos que, aunque de entrada son muy diferentes en cuanto a géneros, en cuanto a temática, les unen que son juegos pues de editoras relativamente pequeñas, ¿no? 2 de ellos son claramente juegos indies, y el primero del que hablaremos pues una desarrolladora con cierta fama, pero que no ha tenido un gran presupuesto para sus juegos, ¿no? Los juegos, por no dar más vueltas, son Hellblade, Senua's Sacrifice, Katana Zero y Night in the Woods. Muy bien. ¿En ese orden? Sí, yo creo que vamos a ir en ese orden, vamos. Somos gente de bien. Con Hellblade. Muy bien. Pues Hellblade es un juego que seguramente tú, Chucky, y todos los que nos están oyendo hayan podido ver alguna vez. Incluso puede que no lo reconocieran como el juego propio que es, porque se publicó primeramente en torno a 2017, luego ha ido teniendo otras versiones, siendo la más reciente, que es la que me da excusa de traerlo aquí, la de Nintendo Switch, que fue publicado en primavera del 19. Pero en ese mismo lapso de tiempo sale otro juego mucho más grande y más mediático, que es el God of War, ambientado en la época vikinga. Y es que Hellblade también se ambienta en la época vikinga, y yo a veces, jugando a uno y a otro, decía, esto me recuerda, aunque luego no tenga nada que ver, pero la pinta de alguien que pasa por ahí y lo mira, dice, se dan un aire, ¿no? Aunque uno tiene un presupuesto de muchísimos más millones que el otro, ¿no? Hellblade, Senua's Sacrifice nos cuenta la historia de Senua, ¿no? Como ya indica el título, y es un juego de un presupuesto, digamos, ajustadillo, de una desarrolladora conocida como Ninja Theory. Ninja Theory ha desarrollado una carrera bastante larga a lo largo del tiempo, aunque quizás los juegos más célebres que hayan llegado a nuestras manos sean Heavenly Sword de PlayStation 3, que yo no he jugado porque no tenía PlayStation 3, yo era de Xbox 360. Y en 2010, uno que sí me gustó especialmente y que os recomiendo si tenéis ocasión de darle un tiento, que es Enslaved Odyssey to the West, que salió tanto para Play 3 como para Xbox, que es de lo que lo jugué yo, como para Windows, es que todavía se puede encontrar. Y también unos añitos más tarde, en 2013, hicieron una especie de reinicio de la franquicia Devil May Cry, con un juego que por una parte gustó a muchos, para otros no tanto, y en general es una desarrolladora que ha tenido siempre cierto interés por contar historias diferentes, a veces con mecánicas tradicionales, con alguna novedad, y que le ha ido regulín, ¿no? En este caso, este juego es uno de los que quizás les ha salido más redondo en cuanto a lo que querían contar y cómo contarlo, a pesar de que a nivel de juego, pues igual no es del todo óptimo, ¿no? Aquí los más fans de juegos estarán rasgando las vestiduras, y os voy a decir que lo he disfrutado un montón, pero se nota pues que es un juego, pues digamos, si lo medimos entre A, AA, AAA, es un AA, no es un juego estos redondos y contundentes en cuanto a lo jugable. Con todo, si lo traigo aquí es porque creo que merece la pena ser analizado, y de hecho por las críticas que ha tenido son muy buenas. En Metacritic, este evaluador que recoge valoraciones de todos los medios, pues ronda entre el 81, 84 de nota sobre 100, que está muy bien. Muy bien. Bueno, ese es el contexto. ¿Qué nos cuenta Hellblade Senua's Sacrifice? Pues como os decía, es la historia de Senua. Es un juego ambientado en la época vikinga, en el que pues esta muchacha, esta guerrera, ¿no? Porque es una mujer delgada, fibrosa, ¿no? Que emprende un viaje que es ni más ni menos hacia el infierno, donde ella quiere enfrentarse a la diosa Hela para reclamar el alma de su amante muerto, para poder traerlo de nuevo a la vida, ¿no? Entonces empieza siendo un clásico viaje del héroe, y Senua se nos presenta pues como una mujer decidida, atormentada, y que a lo largo del juego vamos a ir empatizando con ella y con su situación, porque ella cree tener en sí una maldición que en el juego denomina la oscuridad, y que se manifiesta sobre todo mediante voces en su cabeza. Estas voces en su cabeza, además el propio juego al arrancarlo te recomienda que juegues con auriculares, van a estar ahí durante todo el juego. Por ejemplo, cuando vas a dar un salto, pues oyes voces que se recuerdan a la propia voz de Senua, diciéndote, rápido, tú puedes, otra, no lo vas a conseguir, vas a caer, te vas a morir como tu amante, todo el rato, todas sonando simultáneamente y acompañándote a lo largo de todo el juego. No son voces con las que interactúes de forma directa, sino que todo el rato
están acompañándote en el viaje y a veces haciéndote recomendaciones, otras veces metiéndose contigo, animándote, etcétera. Y esto es donde nos lleva al meollo del juego, ¿no? A lo que los desarrolladores querían contar. Y es que Senua, esto no es un spoiler en absoluto, puesto que el propio juego lo desvela en su sinopsis y en el menú, pues no es un juego solo sobre una historia vikinga y una historia mítica, sino que es una historia sobre las enfermedades mentales y en concreto pues sobre la esquizofrenia, ¿no? Uh-huh. Esto de oír voces y demás, el juego, claro, en la época de los vikingos pues no se conocía lo que eran las enfermedades mentales, entonces lo que Senua y su entorno interpreta como una maldición, un tipo de oscuridad, no deja de ser una enfermedad mental, ¿no? Y los desarrolladores del juego querían contar esto y mostrar lo que supone padecer este tipo de enfermedades, y para ello se documentaron consultando a distintos expertos, a especialistas en salud mental, organizaciones sin ánimo de lucro sobre el tema, etcétera, y grabaron un documental que está disponible en el propio menú del juego y que recomiendo ver después de haber jugado el juego. Uh-huh. Esto me lleva a hablaros de la jugabilidad, ¿no? A mí esta premisa me captó mi atención de inmediato. Antes de ver las calificaciones del juego, yo ya sabía que quería jugar a esto, ¿no? Que a mí me había picado el gusanillo, y además, en cuanto lees análisis, dicen que está bastante guay esto conseguido, y yo me reafirmo aquí. Efectivamente está chulo, y os recomiendo que si os ha llamado la atención la premisa, le deis el vistazo. Pero jugando, ¿uno qué hace, no? Pues un juego en tercera persona en el que tú vas llevando a Senua por unos paisajes más o menos desolados, después de todo vamos camino del infierno, en el que haremos fundamentalmente dos cosas. Una de ellas es explorar el sitio. Explorar nos conduce fundamentalmente a encontrarnos con distintos barreras, por ejemplo, puertas o caminos rotos, ¿no? Un puente levadizo que no podemos activar, o una pasarela que se ha destrozado. Uh-huh. Y nosotros podemos recurrir narrativamente a cierta magia, por decirlo así, ¿no? Y no entrar mucho en el juego, que desde el punto de vista de lo de la enfermedad mental, pues puede ser una forma de reestructurar la realidad para conseguir abrirte camino. Esto lo que se hace jugablemente es resolver puzzles de distinto tipo, muy sencillos, la verdad, aunque a veces nos harán dar algunas vueltas por el escenario para darnos cuenta de lo que se nos está pidiendo, pero bueno, muy bien conseguidos. Quizás la mayor pega que le puedo poner es que en el primer tramo del juego quizás son demasiado repetitivos. Luego llega una segunda mitad del juego que va como un tiro, en el que uno va a toda velocidad haciendo tanto esto como la otra acción del juego, que es luchar, y se nos hace súper ameno. Sobre la lucha, pues se parece a muchos otros juegos, ¿no? Donde tenemos botones de atacar, de correr, de defender, de esquivar, y son amenas, son peleas amenas. Los enemigos van cambiando, tenemos que si el que lleva un escudo, que si el que lleva un arma pesada, etcétera. Y bueno, es un combate interesante. Oculta sorpresas también, que prefiero no desvelar en este momento. Solo deciros que tanto un tipo de vertiente del juego como el otro tienen sus giritos que están bastante bien, y que es un juego en el que existe la muerte permanente. Es decir, podemos perder la partida, pero es verdad que el juego es bastante protector en este sentido y tenemos que liarla mucho para perder la partida del todo. ¿Cómo se refleja eso narrativamente? Pues la oscuridad va a invadir a Senua, y eso lo que va a reflejarse es que en su brazo, cada vez que somos derrotados o caemos o nos somos presa a una trampa o nos derrota un enemigo, nuestro brazo, comenzando por los dedos, se va a ir volviendo más y más negro hasta que lo rellene todo, ¿no? Y si llega ese momento, la partida terminará y tendremos que empezar de cero. Uh-huh. El juego es muy tolerante con eso y podemos regular la dificultad de los combates. Y yo creo que no llegamos a pasar miedo real, ¿no? Pero sí que a veces que decir, uff, cómo se me está poniendo el brazo, madre mía, malamente esto, ¿no? Y eso, desde el punto de vista narrativo, creo que es agradable. En general, creo que no puedo deciros mucho más sin entrar ya en los spoilers. Deciros que las voces están en inglés y que son muy buenas. Yo creo que reflejan muy bien el estilo que quiere contar. Los personajes están bien actuados. Senua ha sido creada con captura de movimiento, es una actriz real, y su actuación es muy buena. Llegamos a empatizar con su
con su narrativa y con lo que le sucede, y deciros que aunque no puede estar aquí hoy grabando, pues Roberto Alhambra, nuestro experto en novelas, es un super fan de este juego, así que no solo viene con mi recomendación, viene también con la suya. Muy bien. La verdad es que suena súper interesante. Además tiene esa otra cosa interesante, puede ser la duración. Es un juego de unas 8 horas que creo que tiene esa franja de dúralo bastante como para no ser una experiencia y ya está, pero tampoco se hace largo, porque quizás esta misma situación repetida en el tiempo sería pues quizás aburrida, y quizás hay una barrera inicial que nos puede dar pereza, esto de empezar resolviendo puzzles, alguna peleita. El principio alterna mucho una cosa con la otra, pero hay un punto que seguramente los que estén muy rodados en los juegos ya solerán cuando es nada más empezar, dirá, pues cuando pase esto va a venir este girito, y el girito mola mucho la pena porque te mete en una carrera. Yo me hice la primera mitad del juego como en un par de días así despacito, y luego la segunda mitad fue en una tarde de una sentada porque quería seguir sabiendo qué pasaba, ¿no? Y te invita a rejugarlo alguna otra vez dentro de un tiempo para volver a sentir esas voces, ver cómo se construye la narrativa. Tiene un valor en sí mismo que creo que es interesante, y que ahora pues podéis disfrutar en todo tipo de plataformas, como decía. No sé el port para Switch qué tal ha funcionado, creo que no está mal. Pero bueno, en cualquier consola no es un juego muy potente a ese nivel, así que debería ser fácil que funcione bien, y si podéis usarlo con cascos como recomiendan, pues seguramente toda la parte de las voces la sentiréis mejor todavía. Muy bien. Bueno, ¿y algo más que decir del videojuego? Pues mira, ya saliéndonos un poco de lo que es estrictamente el juego, pues yo creo que da para, como ya sabéis que aquí en la base muchos somos roleros, pues yo creo que da buenas ideas para el mundillo de los juegos de rol, ¿no? Para empezar, el hecho de que traten de hacer una visión verosímil, pero a la vez interesante desde el punto de vista de una aventura de la enfermedad mental, es interesante para los roleros, ¿no? Cuántas quejas hemos tenido que en Vampiro pues la gente juega a los Malkavian como si estuvieran todos desvariando y no tiene sentido. Bueno, pues aquí tenemos un personaje súper serio que tiene unas dificultades que le sirven para superarse a sí misma, y que es muy interesante. Y luego, por otro lado, lo que es la propia ambientación vikinga está chulo. Hay una especie de extras que te van contando los mitos vikingos, ¿no? Que si Odín, que si Loki, etcétera, que muchos de vosotros seguramente ya conozcáis, pero el cómo lo cuentan es interesante. Y si estáis pensando en jugar a juegos como el Ragnarok que reseñaba Tony hace unas semanas, pues es una forma de ponerse al día antes de sentarse en la mesa de juego. Uh-huh. Muy bien, pues ahí tenemos el Hellblade Senua's Sacrifice. Es muy difícil de encontrar hoy por hoy este videojuego. No, está en plataformas digitales con facilidad y con frecuencia con descuentos. De hecho, en la PlayStation 4 yo creo que este mes ha estado de oferta, y si no, pues ha sido el mes pasado o el mes que viene. Cada 2x3 lo ponen en oferta. En Switch creo que tuvo una pequeña promoción de lanzamiento, y en PC ya sabéis que los juegos se ponen muy baratos con facilidad. Así que si lo ponéis ahí en seguimiento, yo creo que en unos meses lo podréis comprar muy baratito, en plan 10 euros, 11 euros, que renta esa inversión. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del siguiente, que este sí que es verdad que había oído hablar de él, había visto algunas cositas y sobre todo es muy llamativo cuando veáis las primeras imágenes, que es Katana Zero. Un juego en principio en 2D semi de plataformas, y que por lo visto la gracia principal del juego es la tremenda acción y el dinamismo que tiene el propio título, ¿no? Sí, de hecho, yo no sé, Chucky, si tú recuerdas un juego que ya tiene unos añitos que se llama Hotline Miami. No, pues mira, aprovecho y te meto la recomendación. Hotline Miami, tanto el 1 como el 2, disponible en todo tipo de plataformas. Sería un juego que traería aquí, si no fuera por me parece que rondan un poco lo viejuno, porque igual tienen 6 añitos o así, pero son unos juegos pixelados, vistos desde arriba, ¿no? Creo que es lo que llaman cenital, si no recuerdo mal. Uh-huh. En el que tú encarnas a un tipo que va ahí con su vehículo por Miami, matando a gente en edificios,
cuando recibe una llamada. Todo el juego empieza con que por la noche coges el teléfono y te dicen vete a no sé dónde, entonces te pones una máscara de animal, que puede ser de un mono, de un conejo, de lo que sea, entras en el edificio con tu bate de béisbol o lo que tengas más a mano y matas a todo el mundo sin ton ni son, y luego te vuelves a tu vehículo y te vas a casa a dormir, ¿no? El juego tiene una narrativa interesante a raíz de eso y creó cierta escuela y ha tenido algunos juegos que han imitado eso, como Serial Cleaner, que es de ser un limpiador de escenas del crimen, ir fregando a toda velocidad en escenarios, ¿no? Y Katana Zero es un primo hermano de ellos, ¿no? De hecho, desde el primer momento se dijo, Katana Zero es el Hotline Miami, pero visto de lateral, ¿no? Con un desplazamiento lateral. Y no es exactamente eso, pero es verdad que es la mejor forma de escribirlo para quien conozca Hotline Miami. Como puede que no sea el caso, como es lo que me acabas de contar tú, Chucky, vamos a hablar de Katana Zero como si no tuviera referentes anteriores. Katana Zero es un juego claramente indie, hecho por una desarrolladora que es Askisoft, no sé exactamente cómo se pronunciará, porque suena un poco asquito, Con dos pero es is una... y con K. Exacto. Y ha sido desarrollado por muy poquita gente. De hecho, yo os diría que, si no me equivoco, ha sido desarrollado por una única persona, pero tampoco me quiero pegar ahora el error, ¿no? Pero estoy bastante seguro que una sola persona. Es un juego que está para PC, Macintosh y Switch. Y yo lo jugué en Switch porque me parece que es un formato ideal para ello, ¿no? ¿Qué nos ofrece Katana Zero? Bueno, pues está ambientado en un futuro cercano, rollo cyberpunk, me parece que es el de lo que más bebe, en el que nosotros encarnamos a un tipo que se viste pues como un samurái de estos medievales y tal, ¿no? Con tu túnica y tu katana y tal, y sale por las noches a asesinar a gente, normalmente a mafiosos y demás. A lo largo del juego nos irá desvelando una trama, a diferencia de Hotline Miami, que en el fondo la trama podrías hasta no enterarte de ella según cómo jugases. Este es un juego basado en un argumento y construido sobre ello. Tú eres un asesino que usa su katana y que tiene unas características, digamos, sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. La principal de ellas es que eres capaz de ver el futuro más inmediato. Uh-huh. Y esa es la excusa que usa el juego para hacer una mecánica en la cual si te tocan, te matan. Entonces tú empiezas a jugar, se ve, como os decía, de lateral, de repente viene un tío, te dispara, no es capaz de evitar la bala, te mata y entonces el juego rebobina haciendo que tu personaje ha visto eso y entonces no lo va a hacer y vuelves a empezar. Entonces consiguen la idea de repetir de tantos videojuegos de este estilo y de plataformas y tal, integrar la narrativa. Tu personaje ha visto el futuro. Y entonces, de hecho, al acabar una pantalla, lo que puedes hacer es rebobinar y ver toda la pelea, lo cual también mola cuando has hecho algo especialmente chulo, ¿no? Uh-huh. En el juego, tú lo que puedes hacer es básicamente saltar y golpear con la espada. Luego va a haber algunas cosillas especiales que vas a ir aprendiendo a hacer según te lo pida el juego, pero básicamente es un juego muy rápido en el que tú vas atravesando pequeñas pantallas, matando o no, según el caso. No es como en Hotline Miami, donde claramente tu objetivo va a matar. Tú tienes un objetivo que perseguir, que normalmente es dar caza a una persona, y vas a ir pudiendo saltar, ir por el nivel, a veces usar una ruta u otra. Digamos que es un juego entre los juegos de acción y los de puzzles, porque tú eliges cómo matar a los enemigos. Por ejemplo, puede haber una puerta en la que tú sabes que hay 4 o 5 enemigos, que son un montón, y arriesgarte a ir con tu katana y tumbarlos a todos. O, oye, mira, como aquí hay un extintor, voy a golpearlo para que haya humo, y entonces salto por detrás, a uno le doy con la katana, otro cuando me lance el cuchillo, golpeo con la katana el cuchillo y le rebota y le doy a él, y así, ¿no? O sea, te va pidiendo el juego que te vayas molando más tú mismo. Además, hacen una cosilla interesante, y es que al final de cada día pues tú te vuelves a casa, y en la casa te dejan un poco como rolear, ¿no? En la casa puedes sentarte ahí en plan de ya acabo la misión, mándame la siguiente y ya está, pero puedes coger y voy a hacerme un té, vas ahí y ves que el personaje se hace un té, o voy a poner las noticias, y en las noticias siempre comentan accidentes y cosas trágicas que han pasado, que muchas veces tienen que ver con tus propias aventuras, ¿no? Si has ido a una discoteca, al día siguiente dicen, ha habido una masacre en una discoteca, o ha entrado un tipo vestido con una katana en una discoteca y no ha matado a nadie, pero no sé qué, ¿no? Entonces, no tiene más que pequeños guiñitos, pero tiene su gracia. Incluso algunas veces puedes tener diálogos con personajes y si te los vuelves a encontrar, recuerdan lo que habéis hablado, que tiene su gracia, a pesar de que no sea una aventura gráfica, no sea algo de puzzle, le da cierto cariz, ¿no?
Ahí además a nivel mecánico, una cosa graciosa de los diálogos es que, claro, tú sabes que cuando quieres contar algo muy largo te lleva un tiempo, ¿no? Pues en el videojuego lo reflejan de la siguiente forma. Tú cuando quieres contestar aparece una barrita de tiempo y puedes decidir contestar a las bravas, en plan de sí, no y tal, que consume muy poco tiempo. Pero si esperas, van apareciendo opciones como más pensadas, ¿no? Uh-huh. Si en vez de contestar lo primero que se te viene a la cabeza, dices, bueno, voy a esperar un poquito y te salen opciones como más elaboradas. Es decir, si eres un jugador que se para a leer los textos, va a tener opciones de más diálogo. En cambio, si eres un tipo que ha venido aquí a matarlo todo, vas a responder con monosílabos a lo lobezno porque tú eres el mejor en tu trabajo y ya está, ¿no? Entonces está bastante gracioso. Tiene esas pequeñas pinceladas que están muy chulas. La trama, sin ser algo súper innovador, está bien. Y yo creo que gana con todo esto de los diálogos y te da esa sensación de que el creador del juego tenía una idea genial en su cabeza, es lo que él quería contar, lo ha contado y ya está. El juego tiene una duración más cortita que la anterior, ronda las 5 horas y si quieres ya completarlo todo un poco más, porque tiene algunos secretos de me lo acabo más de una vez y entonces encuentro cosillas y bueno, es una experiencia graciosa. A nivel jugable quizás me impactó más en su momento Hotline Miami. Yo recomendaría jugarlo sin duda, pero Katana Zero es un juego reciente de esto, con esta estética pixel art bastante mona, trabajada, que a la vez refleja la violencia de ser un tipo con tu espada ahí matando a tope. Y el hecho de, por ejemplo, jugarlo en Switch es súper cómodo. Yo lo jugué en portátil, en el modo portátil casi todo el rato, me lo llevaba por ahí, y vas haciendo tus cositas. Y como tampoco son niveles súper largos, pongamos que cada uno dure media hora o 3/4 de hora, pues se aprovecha mucho, ¿no? Se presta a estas partiditas cortas. Y además Switch, que tiene el modo que permite separar, dejar el juego en pausa sin guardar, sin nada, pues te permite que, oye, mira, lo dejo ahora, pum, dejo donde me han matado y continúo dentro de un par de horas sin tener que encender la consola o el ordenador y tal, que para un juego de este tipo encaja muy bien. Sí, claro, es muy tipo portátil en realidad, incluso hasta la estética recuerda mucho, ¿no? Sí, totalmente. Con esta estética pixelera, ¿a qué recuerda? Pues a los juegos de Nintendo, ¿no? De la NES, sí. y estas cosas. La música es así modernilla, está graciosa. De hecho, el juego luego te permite acceder a las pistas. Puede ser una buena banda sonora para los que juguéis a juegos de rol futuristas. Estoy pensando, no sé, el Recuerda al Mañana, por ejemplo. Me recordó mucho a ese juego de rol. Y como ocurría con Senua Sacrifice, pues también puede daros ideas para vuestras propias partidas. Tiene algunas megacorporaciones que menciona, la propia idea de la trama de Katana Zero es bastante molona y bueno, pues para los que quieran jugar a ser un samurái callejero o cosas así, pues este es un videojuego perfecto. Muy bien, pues muy guay. Vamos a hablar ahora del tercer y último videojuego que nos vas a traer, que a mí tengo que decir que el diseño me parece espectacular, me gusta muchísimo, que es Night in the Woods. Cuéntanos, sí. Porque aquí vemos animalitos. Sí, pues lo que me has dicho es estupendo. Uno llega por los animalitos porque son súper monos y te quedas por el drama adolescente. Eso es Night in the Woods. Night in the Woods es un juego que podríamos meter como aventura gráfica, aunque en el fondo creo que no vamos a resolver ningún puzzle. Más bien es un juego de ir por ahí y hablar. Con una estética deliciosa. Es un juego de animales antropomórficos. Si estáis pensando en cosas tipo Black Sad, Zootropolis y tal, estáis ahí en ello, pero con una estética muy redondita. Si lo googleáis lo vais a ver enseguida. Y la prota es Mai, que es una gata antropomórfica, pero también vamos a ver pues osos, perros, ¿no? Todo tipo de animales. El caso es que este juego, cuando surgió de un mecenazgo, de un Kickstarter de estos famosos, hecho por un equipo muy pequeñito, y lo fueron publicando poco a poco, sacaron un par de minijuegos como complementos y para dar un adelanto a los fans, y finalmente se acabó lanzando hasta que ha llegado recientemente a Switch, que es donde yo lo jugué, en 2018 llegó a Switch. Pero también lo puedes encontrar en Windows, en Mac, Linux, Play, Xbox, o sea, prácticamente en todo, incluso desde este mismo año 2018 también en iOS y en Android, o sea que si os llama no hay excusa para no jugarlo.
Sí que os diré en primer lugar que si os lancéis a jugarlo después de esta reseña, os recomiendo hacerlo en un dispositivo en el que estéis cómodos, porque igual que con los otros juegos os decía que son experiencias de 5 o 8 horas, aquí es fácil que se nos vayan a las más de 10 y yo creo que el modo más completista se nos pone en 15 horas de juego. Yo creo que juego unas 12 y 12 que no son inmediatas, son de dejarlo reposar un poquito, de jugar hoy una hora, mañana otra o algo así, ¿no? ¿Pero de qué va esto de Night in the Woods? Bueno, pues como os comentaba antes, la protagonista es Mae, es una universitaria que acaba de regresar a casa de sus padres en un pueblecito que se llama Possum Springs, que aunque suene a lugar común, es un personaje protagonista más de la historia, el pueblo de Possum Springs, ¿no? Uh-huh. Es un pueblecitos pequeños de estos de donde todo el mundo se conoce y que parece que ha tenido un cambio cultural desde que cerraron sus minas de carbón, ¿no? Es de estos pueblos que vivieron de la industria y que ahora que han cerrado las minas está sumido en una crisis paulatina, ¿no? Uh-huh. Muchos jóvenes se han ido del pueblo. Quedan esos padres que tienen puestos de trabajo estables o que se han reciclado y Mae fue una de ellas, ¿no? Que fue criada por sus padres y luego dijeron, ya tienes edad para ir a la universidad, ¡hala! Vete para allá. El caso es que Mae empieza llegando a la estación de autobuses y aunque esperaba que sus padres la fueran a buscar, pues ahí no aparece nadie y le toca volver ahí a casita por pata y va viendo cómo el pueblo ha cambiado, ¿no? Esto nos lleva a una historia que, aunque tiene una trama en torno al pueblo y demás, en el fondo es la historia de Mae como una persona que ha dejado atrás la adolescencia, pero que tampoco ha crecido lo bastante, ¿no? Entonces veremos cómo se reencuentra con amigos del instituto, de los cuales quizás mi favorita es Bea, que es una caimán fumeta ahí un poco cínica. También está Greg, que es un zorro, yo diría, que es como súper positivo, y Angus, que es un oso ahí cejijunto, pero súper salado, la verdad. Los tres son súper majetes. El caso es que el juego va a iniciar a partir de que lleguemos a Possum Springs una dinámica en la que nosotros vamos a encarnar a Mae como en una especie de simulador de vida. Nosotros nos levantamos en casa de nuestros padres, ahí decidimos, oye, pues voy a entrenar un poco con la guitarra, o me bajo a desayunar, o me voy a dar una vuelta por el pueblo. Y cuando vas por el pueblo, pues venga, voy a ir a hablar con esta señora que está sentada en el banco, o voy a acercarme a la iglesia a ver qué veo, ¿no? Y entonces el juego puedes repetir esto durante días y días hasta que decides por ti mismo avanzar la trama al ir a hablar con ciertos personajes o sacar ciertas conversaciones con los que ya conoces, ¿no? Entonces, sin ahondar más en la trama, porque creo que es bueno que el propio jugador lo descubra, pues en el fondo nos pone en eso, en una especie de simulador de vida en el que vamos a ser pues una jovencita de unos 20 años, un poco perdida en la vida, que trata de encontrar su lugar. El juego tiene además una mecánica sencilla, o sea, nuestros botones son moverte, saltar y actuar, poca cosa más tiene. No tiene inventario ni nada así, porque todo se va a construir con nuestros diálogos y nuestros pasos. En algunos momentos tendremos que decidir cosas y hará que nos perdamos ciertos eventos. Por ejemplo, si dos amigos, uno nos invita a cenar y el otro nos invita a ir al cine, pues tendremos que elegir uno y solo tendremos diálogos con ese otro personaje. Y bueno, pues yo creo que eso es lo mejor, es, como decía antes, somos muchos roleros los que oímos este programa, pues comportarse como creemos que haría Mae en esta situación y disfrutarla. La verdad es que suena súper interesante y sorprende mucho con la estética. Sí, además eso, tú ves la estética y te parece como que eres un juego quizás infantiloide y tal, cero infantil. Bueno, es verdad que algunas cosas no las trata de forma muy explícita, con otras no se corta un pelo, la verdad, pero tiene este toque muy de conocer esa época en concreto, ¿no? Esa época vital, y reflejarla bien. Si estáis en ese punto vital, yo creo que este juego os va a tocar mucho, y si no, requerirá quizás ese esfuerzo de volver a empatizar con vuestro yo de esa edad, ¿no? Yo reconozco que cuando lo jugué, quizás no estaba en ese mejor momento, me esperaba una historia más corta, más sencilla, y me costó un poco empatizar.
pero luego cuando ya llevaba 2 o 3 días que lo había terminado, volví a pensar sobre él y decía, pues esto estaba muy bien, y este personaje estaba muy bien escrito, y esta trama es ingeniosa, y entonces te das cuenta que el juego te ha calado más de lo que pensaba. De hecho, aprovecho para recomendaros un podcast de videojuegos que ha empezado hace unos meses, que se emite en Aragón Radio y que se llama Checkpoint, donde yo les pregunté, porque lo hacen 2 personas que son como muy reflexivas, reseñan un juego y hacen un análisis cultural en torno a él. Les pregunté qué les había parecido el juego y me dieron una definición que me pareció muy, muy apropiada, y que es una especie como de versión videojuego del género de cómic del slice of life, ¿no? De estos de te voy a contar una historieta de vida de esta gente y ya está. Y es lo que pretendo. Entonces, aunque el juego tenga una trama un poco mayor en algunos aspectos, hay cosas que harán delicias de un cierto sector de roleros que no puedo decir por no spoilear. El juego en el fondo va de más y de su historia, y eso es lo que lo hace bonito, y ya está. Y si vas con esa expectativa, te va a encantar y vas a tener grandes momentos. ¿Qué pegas tiene? Porque tiene pegas. Pues la principal es para algunas personas pues que está en inglés y tiene un nivel de inglés no muy alto, pero sí que usa mucho argot de chaval de 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, según cuál sea vuestro nivel de inglés, puede que avancéis un poco más lento leyendo. Y el otro es que precisamente gran parte del juego no te marca la dirección de lo que tú quieres hacer, sino que te deja vagabundear. Entonces, a los que os mole echar el rato, que si ir a ver a esta señora que está dando de comer a los patos, o que si hablar con este hombre que está dirigiendo el tráfico, genial. Pero si lo que estáis buscando es avanzar la trama cada vez que os levantáis, vais a sufrir, porque es verdad. Yo de hecho en un momento dado pensé, igual este juego no tiene un final como tal, ¿no? O hasta que tú te plantas y dices tú, bueno, pues me voy del pueblo, me voy a buscar trabajo o algo, ¿no? Pero no, sí que tiene una trama y sí que tiene un final. Lo que pasa es que tienes que ir avanzando en las relaciones con el pueblo para despertar, ¿no? Un ejemplo, para no spoilear, ¿no? Pero sí para hacer este gusanillo, pues por ejemplo, al lado de la casa de los padres de Mae hay una señora que a mí me hace mucha gracia. Es más o menos de nuestra edad, porque de hecho fuisteis al mismo instituto y no sé qué, que está siempre en la puerta de su casa, y cuando no está fumando, pues está componiendo versos. Entonces tú puedes ir cada día a pedir que te dé un verso. Uh-huh. Y los versos son pues de las cosas que le han pasado en el día, ¿no? Por ejemplo, iba conduciendo y se me estropeó el tubo de escape. ¡Oh, tubo de escape! Te me escaparás. No sé qué. O sea, son ridículos, pero ya llega un momento en que tú decías, a ver, esta señora no compone bien, pero me molé todos los días a ver qué me cuenta. Entonces yo estaba ahí, pasé algo que no me saltaba ningún día, era ver a esta señora a que me dijera sus versos. Pues así, el juego vas a encontrar personajes que te van a molar y te vas a enganchar a ir a verlos. Además, como mencionaba antes, sacaron 2 minijuegos para acompañarlo cuando estaban haciendo el lanzamiento, y los 2 me molaron mucho y los jugué después. De hecho, yo os recomiendo que hagáis el juego normal y estos los jugáis después. Os va a llevar 1 hora, un par de horas, y uno de ellos se llama Lost Longest Night y el otro Lost Constellation. Cada uno de ellos tiene una mecánica totalmente distinta. Uno consiste en que Mae va con sus amigos a una acampada y entonces se ponen a mirar las estrellas, y entonces es un juego de ir uniendo estrellitas para formar constelaciones, y entonces uno de los personajes te cuenta qué constelación es y por qué y demás, ¿no? Sí, son constelaciones distintas a las nuestras, son en plan el Papa, el no sé qué, y tienen bastante gracia. Entonces el juego me pareció el típico añadido que está bien jugar 20 minutillos y ya está. Y digo, bueno, no sé por qué no lo metieron en el juego, porque está bien. Pero el otro es una pequeña joyita, porque ese sí que dura un poquito más, durará 1 hora y algo, o algo así, y es una historia de la noche más larga del año, que en el juego es algo de lo que hablan varias veces, como una fiesta importante para ellos, pues tipo Navidad o Halloween para nosotros, y nos cuenta una historia en plan cuento, en la que pues una persona va a buscar a su amado que está muerto, ¿no? En esto es el enlace con Senua Sacrifice, el primer juego. Mecánicamente se controla igual que el juego principal, uh-huh, pero es una historia ya más aventura gráfica, donde tienes que ir accionando ciertas cosas para conseguir llegar a tu objetivo, y la historia en sí es muy bonita. Es una historia de cuento
que merece la pena ver, ¿no? Entonces, es un juego que la historia principal os va a llevar ya un buen rato y merece la pena, y estas dos microexperiencias no tienen nada que ver, ni jugablemente, ni en cuanto a la trama principal, pero os van a gustar también, si entráis en ese meollo. Oye, y así viendo imágenes del juego y todo este rollo, veo que hay algún momento en el que nuestro personaje se transforma como azul, como una especie de espíritu o algo así. Pues eso es spoiler ya. Bueno, el juego juega mucho con las luces. No sé exactamente esa imagen que estás viendo si se refiere a, por ejemplo, cuando vas por la noche. Ah, ya lo veo, sí. Cuando vas por la noche, por ejemplo, al bosque, o sea, Night in the Woods, pues se ve como más oscuro. Si vas a una acampada, de repente te ilumina mucho. Mai en algunos momentos tiene sueños. Y entonces en los sueños pues predomina la noche y los sonidos. Entonces sí, efectivamente juegan mucho con ese estilo. Y los personajes la verdad que lucen estupendamente. Es un juego que con un acabado gráfico sencillo hace muchas cosas. Y el uso del color y del sonido es una de ellas. Está muy bien. Muy guay. Luego también decir que debe de tener un montón de seguidores el juego, porque hay una cantidad ingente de fanarts en internet sobre este juego. O sea, hay una barbaridad. Los 4 personajes principales son como muy carismáticos, ¿no? Mae, la prota, tiene una personalidad muy característica. Tú puedes elegir frases, pero queda claro que es de esas adolescentes con su angustia y sus problemillas. Y los 3 coleguitas, el zorro, el oso y la cocodrilo, molan un montón. De hecho, digamos que los 2 que son más amigos de Mae son el zorro y la cocodrilo, y tú no te va a dar tiempo a tener una relación súper íntima con los 2 a la vez, entonces vas a tener que elegir. Yo me fui con la cocodrila, que es súper salada, la verdad. Me resisto a contaros mucho de su tramilla, de ninguno de ellos, pues para no spoilearos, pero si la busquéis en internet, lleva un Ankh, es gotiquilla, ahí se nota que está un poco harta de todo, siempre está fumando. Y me quedé con ganas de rejugarlo por la parte de intimar más con el zorro, porque es un tío súper feliz. Es el típico amigo que llamas cuando quieres hacer alguna locura de he pirado clases y quiero echar 2 horas de risas, pues con él te vas. ¿No? Mientras que la otra es más para hacer cosas serias, ¿no? Muy bien. Y bueno, sí, al final les coges cariño a todos, y no me extraña que la gente le haya hecho dibujos, figuritas, de todo, porque son súper majetes. Muy bien. Pues nada, Pedro, un auténtico descubrimiento de algunos de los juegos que nos has traído. Yo creo que muchos de los oyentes no los tenían en el punto de mira, pero gracias a ti por lo menos se asomarán a ver qué es lo que pasa. Y nada, pues muchísimas gracias, como siempre. Nada, es un placer, y espero seguir trayendo jueguillos que igual se nos han pasado desapercibidos y que merece la pena echarles un ojo. Además, aunque siempre trato de traer los juegos recientes, siempre son juegos que normalmente ya empiezan a tener ofertas y que puedes conseguir por un poquito de menos. Así que a darle al juego. Muy bien. Accediendo a sala de mando. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Estamos aquí ya rodeados de mazapanes, jamón, turrón y todo ese tipo de cosas que solemos comer en Navidad, unas gambitas. Y nada, dentro de nada nos vamos a poner un gorrito de Papá Noel, nos vamos a ir por ahí a pedir el aguinaldo. Pero antes que nada, pues os queremos felicitar, todo el equipo de la base secreta, todos los agentes especiales, a todos vosotros por habernos seguido este año. Con La Base Secreta Vuelve, os queremos desear felices fiestas, que lo paséis muy bien, siempre, como nos gusta decir a nosotros, disfrutar del hobby y con la gente que más queréis, que esté a vuestro lado y que os haga felices, la verdad. Eso es lo que queremos. Así que feliz 2019, feliz 2020 que se presenta, y que paséis unas fiestas estupendas. Un abrazo de aquí, un servidor que os habla, Chucky, y todo el equipo de La Base. Nos vemos
al año que viene. Chao, chao. Agentes, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Google Podcast, Spreaker y Spotify como La Base Secreta. También puedes mandarnos un email a labasesecreta@gmail.com. Únete a la comunidad de agentes en Discord buscándonos como La Base Secreta. Contamos contigo, agente.